una vez más Sergio España se vuelve a poner frente al espejo y una vez más a un político que formó parte del gobierno, que fue secretario de organización de un partido, se le imputa por pertenencia a una organización criminal. Una vez más estamos en la historia de siempre, la España corrupta de siempre, la España que, como decía Julio Iglesias en su día, se come la marginación a mordiscos porque en realidad, es que permite estas cosas. Es que hay gente que todavía está apoyando a este partido. Me consta, y lo ha publicado un periodista, que eso ha sucedido en el pasado, con casos de corrupción que no solamente han afectado al PSOE. Esta gente tiene familia afuera. Y quienes organizan las redes de corrupción lo saben también. Cantar a lo mejor no es tan sencillo teniendo familia afuera. Y hay casos, y además seguro que lo recuerda Sergio, de suicidios un poco sospechosos relacionados con casos de corrupción. Al otro lado del peyot iba Koldo, que realmente no le quiero quitar ningún mérito. Este había sido escolta durante la lucha antiterrorista en el País Vasco, pero también había sido portero del Putegroup. Y de hecho es muy curioso porque hoy publicaba alguien que al guardia civil, que estos tenían infiltrado, tal Rubén Villalba, este señor, el guardia civil, pedía a Koldo que a ver si le conseguía alguna puta, a ver si me consigues alguna cubana, decía. Es que se lo están zapando todos. Y ahora, por supuesto, Sergio, la clave de todo es que después de que condenan a su fiscal general, montan una campaña de deslegitimación del Tribunal Supremo porque ellos tienen derecho a zamparse todo, y así son. Rubén, bienvenido al canal. Muchas gracias. Chavales, gracias, gente con poco pelo dándolo todo. Están pasando cosas, ¿eh? Están pasando cosas. No podemos decir que esté siendo un principio de invierno calmado. De todas formas, ya se hablaba de que después de verano iban a venir tormentas también. A ver, las cosas tardan en llegar, claro. Como la política se ha convertido en una especie de serie, Sí. Ha sustituido el infoentretenimiento a los productos audiovisuales para mucha gente, generalmente en buena parte la gente mayor que ve la televisión, pero también los jóvenes que se informan en otras vías a través de internet. La gente se piensa que van a pasar las cosas muy rápido. Entonces prácticamente exigen a un instructor, juez instructor o a un agente de la UCO que sea como el detective de las películas. Es decir, una elipsis y ya está, venga, de repente le imputo y le condeno. Vamos, ¿y qué pasó después? Claro. Entonces, a ver, hoy, jueves, es un día demoledor para el sanchismo. No solamente porque le han tumbado la senda de déficit en el Congreso, lo que ha evidenciado que hay 178 diputados que están en contra, que Junts ha cumplido con su amenaza, aunque algunos teníamos nuestras reservas, y que este gobierno no tiene presupuestos. Este gobierno no ha aprobado unos presupuestos desde las anteriores elecciones. Es que creo que es muy relevante tenerlo en cuenta. Pero es que el plato fuerte, el plato principal, ha surgido pues, unos minutos antes de que estemos hablando, cuando se ha conocido que después de la visita esta mañana al Tribunal Supremo de José Luis Ábalos y Koldo García, el juez los ha enviado a prisión provisional por riesgo de fuga. Entonces, ahora mientras estamos hablando, es algo que todavía no se sabía por la mañana, aunque yo creo que la gente sí estaba hablando que probablemente le iban a mandar a prisión. José Luis Ábalos, Topuria, Parera, ¿vale? Habría entrado en prisión preventiva sin fianza, chicos, sin fianza. Eso es. Vamos a ver. Es que esto merece la pena contarlo desde cero porque esto solamente es por el caso de las mascarillas. Sí. Es decir, luego si hay más causas, que las habrá, avanzarán y avanzarán. Reitero, que lleva su tiempo. Que esto no es una serie de televisión, lleva su tiempo, avanzará y terminarán donde tenga que terminar, donde termine un juez. Es verdad que lo del fiscal general del Estado ha avanzado rápido, porque en unos pocos meses ha terminado condenado, el ex fiscal general del Estado. Y eso se ha resuelto rápido, pero es verdad que casos tan complejos de corrupción, el de los Pujol se está empezando a juzgar ahora. Es decir, va a empezar ya. Esto tarda. Ahora bien, esto es, reitero, por el caso de las mascarillas. Y esto tiene mucha miga. Yo de verdad todavía intento hacer un llamamiento a la gente a que haga una pequeña deducción. ¿Cuánta gente podía haber salvado el negocio o podía haber salvado a algún familiar si esta gente se hubiera empleado de forma neutral, y todo siempre presuntamente digo, y limpia
en procesos en los que beneficiaron a empresarios con los que desde unos meses atrás están haciendo negocios. La gente estaba en sus casas, la gente estaba encerrada, la gente no podía abrir el bar, la gente estaba preocupada, porque entre otras cosas, y esto lo vi con mis propios ojos haciendo un reportaje en el cementerio de la Almudena, podían ir solamente 5 a los entierros, podían ir solamente 5 personas a los velatorios. La gente estaba preocupada, estábamos acojonados en nuestras casas y esta gente estaba haciendo negocios. Vamos a ver, esto es básicamente, se repartieron una serie de contratos que mis compañeros, antiguos compañeros de Voz Populi, Gonzalo Laruce y Alberto Sanz, empezaron a investigar. Yo me uní unos meses después. Y en esos contratos detectaron el que llamaban el proveedor de confianza de Ábalos. Y este proveedor era otro que Víctor de Aldama, con un socio que se llamaba Juan Carlos Cueto, que había estado investigado por un caso de corrupción del Ministerio de Defensa que se llamaba DEFEX en países de África. Es decir, vaya dos. A estos se les adjudicaron 54 millones de euros en contratos de mascarillas. Y ya no solamente en el Ministerio de Transporte, es decir, en Puertos del Estado, en Adif, sino también en otros ministerios como el Ministerio del Interior, el de Fernando Grande Marlaska, el que el propio Ábalos dice que se está yendo de rositas en todo esto y que le podrían señalar. Y también esos contratos se adjudicaron en comunidades como Canarias. Víctor Aldama, que estaba presidida por Ángel Víctor Torres, Víctor Aldama le odia a Ángel Víctor Torres, y a lo mejor yo un poco también. Y Baleares también contrató esas mascarillas. Ahí estaba Francina Armengol, que actualmente es la tercera autoridad del Estado como presidenta del Congreso de los Diputados. Aldama ha dicho claramente que de esos contratos, de esas adjudicaciones, se dedujeron unas presuntas comisiones, mordidas o como lo queramos llamar, que dice que cobraron determinadas personas que participaron en la adjudicación, como por ejemplo José Luis Ábalos, que está ahora mismo imputado por presuntos delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Una vez más, Sergio España se vuelve a poner frente al espejo y una vez más a un político que formó parte del gobierno, que fue secretario de organización de un partido, se le imputa por pertenencia a una organización criminal. Una vez más estamos en la historia de siempre, la España corrupta de siempre, la España que, como decía Julio Iglesias en su día, se come la marginación a mordiscos porque en realidad, es que permite estas cosas. Es que hay gente que todavía está apoyando a este partido. Yo te quiero preguntar, porque en los últimos días ha habido una campaña muy fuerte por parte de la izquierda en contra del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, porque después de la condena del fiscal general del Estado entendían que ahí había un contubernio de jueces y demás. Yo te quiero preguntar porque el otro día Pedro Herrero daba un poco esta clave y es si crees que esto puede haber condicionado, la condena sobre el fiscal general puede haber condicionado a Ábalos y Koldo de cara a su relación con el Partido Socialista ahora mismo. Esa es una buena pregunta. Vamos a ver, hay algo que yo creo que les ha condicionado en especial, que es observar cómo la Fiscalía Anticorrupción, pero esto es una opinión, sí, la Fiscalía Anticorrupción pidió 7 años de cárcel para Víctor Aldama por el caso Mascarillas, 24 para Ábalos, que evidentemente al ser ministro se derivan más responsabilidades, como funcionario, como persona que ejerce un cargo público, y 20 para Koldo García. La diferencia de años, la enorme diferencia de años entre uno y otro, yo creo que eso es especialmente condicionante. Y también yo creo que cosas que a lo mejor se nos pasan por alto, pero que yo estoy seguro que José Luis lo ha pensado varias veces este tiempo. Tiene 65 años, le piden solamente por esta causa 24 años de prisión. Cabe recordar que posteriormente está la causa derivada de Servina Bar, que es verdad que eso afecta más a Santos Cerdán, pero también es verdad que él era secretario de organización del PSOE en un momento en el que de repente fluía dinero en efectivo por ahí, que bueno, vamos a ver cómo termina todo eso. Y luego hay causas como, por ejemplo, dentro de ese informe de la UCO, que si recuerdas conocíamos el día 3 de octubre, aparece, por ejemplo, alguna conversación en la que básicamente se deduce que desde que José Luis Ábalos entró al ministerio en el año 2018 hasta 2021, dejó de hacer pagos que no fueran en efectivo.
es que hasta Koldo y su mujer se encargaban ya no solamente de pagar el local de la fundación esta que tenía con proyectos en Chimbote, en Perú, sino que también le encargaba la pulsera para la puta. Es decir, mira, pulsera de oro blanco porque... y todo eso se gestionaba con un dinero que vamos a ver de dónde sale ese dinero. Pero, reitero, yo creo que la diferencia el mero hecho de que este señor tenga 65 años, la diferencia de lo que ha pedido la Fiscalía Anticorrupción para unos y para Aldama, y es verdad, y creo que ahí Pedro también tiene razón y está muy bien planteada tu pregunta, el mero hecho de que por mucho que el gobierno haya defendido a García Ortiz, haya pringado, porque ha pringado y la han inhabilitado, eso tiene que pesar en que a lo mejor pensaba que el Poder Judicial había dejado de ser efectivo en este país porque el gobierno, es verdad, es invasivo y podría neutralizarlo. A ver, a mí me resulta un poco difícil de pensar que esta gente se vaya a librar de las consecuencias con toda la catarata de indicios y pruebas que hay con respecto a sus actuaciones. Por ejemplo, hay algo que se descubrió en una auditoría que encargó el propio Óscar Puente sobre el Ministerio de Transporte sobre los contratos de las mascarillas. Y es que en solamente 23 minutos, José Luis Ábalos, por alguna razón, duplicó el pedido de mascarillas que iba a encargar a la empresa de Víctor de Aldama. Que alguien puede decir, oye, que a lo mejor en pandemia lo que interesaba era comprar mascarillas, las máximas posibles en el menor tiempo posible, porque todo el mundo iba como pollo sin cabeza en todos los países para comprar material sanitario. Sí, pero entonces, ¿por qué se lo encargó precisamente a esa empresa de Víctor de Aldama, con quien, entre otras cosas, antes de la pandemia había llegado a una especie de acuerdo de entendimiento verbal o escrito, que fue en octubre del año 2019, para hacer, digamos, beneficiarse presuntamente en los negocios? Víctor de Aldama organizó, dijo, y estuvo en la organización de la visita de Delcy Rodríguez a Madrid previamente a la pandemia. No sé, a mí de verdad me parece muy difícil que se desliguen de todo esto. A ver, no es tanto que se vayan a desligar, pero sí que es cierto que el mensaje no viene a ser también si colaboras con la justicia y si de alguna manera cantas o cuentas todo lo que habría pasado, das más nombres o ofreces luz donde ahora mismo hay sombra, puedes recibir una rebaja en los años que se te piden de condena. Claro. A ver, yo creo que aquí hay que tener, y aquí especulo, pero me consta, y lo ha publicado algún periodista, que eso ha sucedido en el pasado, con casos de corrupción que no solamente han afectado al PSOE. Esta gente tiene familia afuera. Y quienes organizan las redes de corrupción lo saben también. Cantar a lo mejor no es tan sencillo teniendo familia afuera. Y hay casos, y además seguro que lo recuerda Sergio, de suicidios un poco sospechosos relacionados con casos de corrupción. O de alguno que se lo ha comido todo de una forma que todos nos hemos quedado como diciendo... Joder, ¿y por qué no cantó? Y dijo quién era el verdadero responsable o quiénes eran más responsables para diluir la responsabilidad. Ojalá cantaran. De hecho, es muy curioso porque hoy OK Diario ha publicado una entrevista por la mañana con Koldo que me parecía memorable. Además que habían estado como Koldo hace la mochila para ir al Tribunal Supremo en vista de que entre... Que eso es memorable, de verdad. Puro cine, con Z. Y han publicado una entrevista en el que hablaba, joder, a mí esto me parece la leche. Cuando Pedro Sánchez creó la plataforma para las primarias, que lo creó además, si no recuerdo mal, con la intermediación del que ahora es delegado de gobierno de Madrid, esa plataforma se llamaba Bancal de Rosas y recaudó 128.000 euros en unos pocos días, cosa que era dificilísima, imposible. Recaudó más que el candidato oficialista. Bueno, pues lo que ha dicho Koldo García esta mañana a OK Diario, una entrevista con Eduardo Inda, es que para justificar donaciones de 300 euros, porque además de 300 euros cantaban o no se podían hacer, pillaron ha dicho, marroquíes y rumanos que eran afiliados al partido y le han preguntado, ¿y algunos cabe la posibilidad de que no estuvieran afiliados? Dijo, sí, en algunos casos eran simpatizantes. Es que parece que a todo el que pillaron por ahí le agarraron el DNI y dijeron, oye, mira, tú vas a donar 300 euros a Pedro Sánchez. Entonces está claro que esta gente tiene muchas cosas que se calla. Pero vamos, que Pedro Sánchez llegó al poder del Partido Socialista, me refiero, rodeado de auténticos outsiders dentro del PSOE, de gente sin oficio ni beneficio, sospechosa, cutre, que no entraba a las quinielas, evidentemente, y que esta gente
tiene varias cosas ahí que sabe y que no ha dicho todavía. Vamos, de verdad, no tengo ninguna duda. Eso lo dijo en un clip que se le hizo viral también Pedro Herrero cuando estaba hablando ahí. Es que de todo, dentro de la PSOE, lo más cosa nostra, claro, porque hay que pensar que Pedro Sánchez, hay un momento en el que se convierte en un cadáver político después de las elecciones, ya no recuerdo exactamente de qué año, pero después de haber sacado unos resultados muy bajos en unas elecciones y demás, le habían puesto ahí como alguien para sujetar un poco el asunto hasta que llegase Susana Díaz. Y el señor, ahí es cuando empieza la epopeya del Peugeot y demás, pero en ese momento lo que se dice es que los que se quedaron con Pedro Sánchez, ¿no? En plan, toda la gente que decidió apostar por Pedro Sánchez, que era en todas las quinielas el caballo perdedor, era claramente, ¿sabes? Pues los más... Los que se ponían en la última fila del autobús, siempre, vamos, por decirlo de alguna forma, excursiones. ¿No? A ver, tú fíjate quiénes eran. Es una de los que se ponían en la última fila del autobús, sí. Estaba Paco Salazar. Paco Salazar es un fenómeno, o sea, las cosas como son. Es el tipo al que le querían... ha estado en todas las conspiraciones de poder dentro del PSOE durante el sanchismo. Este tipo dice que es ingeniero, pero hicieron una investigación y dijeron que pasaba más tiempo en la Secretaría en Ferraz que en su puesto de trabajo, que creo que era en Granada. Pero es que luego le recolocaron Paco Salazar, ingeniero, que yo creo que era concejal de jardines o algo así, si no me equivoco. Ahora me cercioro de ello. Después, de repente, le nombran director del hipódromo, que seguro que no tenía ni idea, no había visto una carrera de caballos en su vida, como tampoco a su antecesora, que era Maritza Ruiz Mateos, que había sido la directora de comunicación de Pedro Sánchez en el PSOE. Pero bueno, él ha ido repartiendo puestos entre amigos. Entonces un día se levantaba y decía: tú, Óscar López, no quiero que me toque las narices, porque yo sé que además tú eres un conspirador, te mando a paradores. Tú, Serrano, ¿me has ayudado? Tú, que era un tipo que era informático, ya está, y asesor de él, pero otro de los que nos iba a comer un colín dentro del PSOE, y le manda a presidir Correos. Resultado, agujero de más de 1.000 millones de euros en Correos. Paco Salazar, a ver, ¿tú qué pasa? ¿Te quieres venir aquí? No te pongo con un sueldazo de 100.000 euros anuales al frente del hipódromo, que el hipódromo está quebrado, por cierto, y por algo es. El hipódromo de Zarzuela, que es una empresa pública, la gente no lo sabe, pero es una empresa pública el hipódromo de Zarzuela. Y luego están, claro, los del Peugeot. Santos Cerdán, que según la Guardia Civil en el año 2015 ya había empezado a hacer sus presuntas actividades chanchulleras en Navarra. Cabe recordar que Servinavar se sospecha que era un vehículo que ellos utilizaban para cobrar comisiones de obras públicas presuntamente adjudicadas de forma irregular, o sea, tenían cierto cerebro para estas cosas. Al otro lado del Peugeot iba Koldo, que realmente no le quiero quitar ningún mérito. Este había sido escolta durante la lucha antiterrorista en el País Vasco, pero también había sido portero del Puticlub. Y de hecho es muy curioso porque hoy publicaba alguien que al Guardia Civil, que estos tenían infiltrado, tal Rubén Villalba, este señor, el Guardia Civil, pedía a Koldo que a ver si le conseguía alguna puta, a ver si me consigues alguna cubana, decía. Alguna cubanita, ya han salido los audios. La cubanita, sí. Y Ariadna y demás. O sea, Koldo presuntamente también, y bueno, a comprar las pulseras también, y a hablar con Jessica, a la que se llevaron a una visita a Marruecos para conseguir un contrato para Acciona, y luego le pusieron un piso en la Plaza de España de Madrid. Mira, es muy curioso porque ahora que se habla de Anatomía de un Instante, que es la serie de Movistar, que es basada en el libro de Javier Cercas, está muy bien que se basen en el momento en el que Tejero entró en el Congreso, el 23F, a dar el golpe de Estado ese tan putre que dieron. Pero a mí se me ocurre, por ejemplo, que se podía hacer desde diferentes perspectivas. Además, tú tienes mucha imaginación para eso y seguro que hasta lo puedes hacer por IA, un guión de estos, como el que dedicaste a Pedro Ballín. Pero sería buenísimo. Imagina, Anatomía de un Instante, el momento en el que Isabel Pardo de Vera, que estaba al frente de Adif, le pide una foto del currículum de Jessica a Koldo. Y en vez de mandarle una foto normal del currículum, le manda una lencería, que parecía de un anuncio de una página de las suyas. Y a partir recuerdo, de ahí, cuando le preguntó por esto Vito Quiles, Ábalos le dijo que era un antiguo, ¿eh? Le dijo, eres un antiguo, tal, hombre. Eso es ropa de verano, dijo. Esa, así es como salen las chicas ahora, hombre.
Se podía empezar por ahí. Y luego, por ejemplo, imagina, o sea, como Malditos Bastardos. ¿Sabes que Malditos Bastardos va al zoom, boom, y la voz en off? Esta es Jessica. Y Jessica estuvo en una foto en Marruecos a la que fue el embajador Santos Cerdán, Coldo García y José Luis Ábalos a conseguir un contrato, porque ese contrato podía ser de una pasta y de esa pasta se llevaba una mordida. Y la mujer de Cerdán se gastaba todo en muebles en el Corte Inglés. Y la mujer del socio que tenían en la otra empresa dijo, oye, esta gente gasta mucho porque se pega la vida padre en Ibiza, en restaurantes caros y de verdad que ya canta y son demasiado cutres. Y a mí me recordaría, a lo mejor, se podía poner la canción esta de Laila, de Eric Clapton, cuando lo ponen en uno de los nuestros, cuando de repente Robert De Niro se cansa, se carga a todos porque son unos cutres. Se ha comprado uno un coche color púrpura, abrigos de pieles, se han ido de viaje, se han gastado como corruptos cutres toda la pasta. Pues podía poner esa misma canción, Anatomía de un instante, yo qué sé, a lo mejor en el momento en el que esta gente llegue hoy a Soto del Real. Es una historia buenísima, yo no sé por qué los Sí, además también hay productores... escenas que nos hemos olvidado, yo creo, porque han sido tantas, pero por ejemplo cuando Ábalos intentó sacar de uno de sus pisos cuando entró la policía con una amiga de compañía que era no era una actriz porno o una ex actriz porno, pero intentó sacar un disco duro, Creadora de contenido, ¿no? una creadora de contenido, un disco duro escondido en su ropa interior. Sí, sí, claro. O por ejemplo, hay un momento, de verdad, se nos pasa por alto, pero les pillan, publica la UCO las conversaciones, que todo esto estaba en una grabadora de Coldo, y les pillan las conversaciones en las que hablan de Ariadna, la colombiana, esta está muy bien, no está muy usada, no sé muy bien, era una expresión terrible, tosca. Y llega Pedro Sánchez y a los pocos días, en el Congreso del PSOE, organiza un acto para venderse como feminista en el que está él solo rodeado de mujeres. Sí. O sea, que es lo más machista que alguien puede hacer. O sea, aquí estoy yo, el amo, el macho alfa, con el pronombre him, como hacen ahora, y lo organiza como Jesulín Dubrique cuando cerró aquella plaza de toros y le tiraban las bragas porque las mujeres, porque solamente podían entrar mujeres ahí. La forma de salir al paso de todo eso fue un completo poema visual. Es rodearse de mujeres en Ferraz el día antes de que propone a Paco Salazar, al que le habían acusado de presunto acoso, algunas de ellas, como el nuevo vicesecretario de organización. Es que es todo una película chusca de gente, reitero, a la que hay que interpretar desde la posición de cutres, de gente que se veía muy lejos del poder, que llegaron, abrieron los brazos y dijeron todo esto para mí, y todo esto para mí. Y el último episodio ha sido Telefónica, el último episodio es el de Indra. Es que se lo están zapando todos. Y ahora, por supuesto, Sergio, la clave de todo es que después de que condenan a su fiscal general, montan una campaña de deslegitimación del Tribunal Supremo porque ellos tienen derecho a zamparse todo, y así son. Claro, a mí eso es algo que me ha impactado bastante y es el hecho de cómo, después de todo lo que hemos visto, y no sé si de cara a futuras resoluciones, la maquinaria que se ha activado es la de cuestionamiento absoluto del Poder Judicial como un órgano controlado por la fachosfera que estaría conspirando de manera política, dando un golpe de estado blando contra el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Y eso es algo que ahora mismo han puesto a todo volumen, toda la opinión sincronizada, Radio Televisión Española, estaba cada cual sacando como noticias relacionadas con el Tribunal Supremo como más pintorescas, ¿no? La de, pues mira, les pillados el Tribunal Supremo como dando unas clases dentro del Colegio de Abogados de Madrid para abogados de oficio, que es algo que creo que hacían de manera habitual. O que alguien del Tribunal Supremo supervisó una beca supervisó una tesis o un doctorado o algo así de uno de los abogados que formaba parte de... Y entonces es como de, tíos, ¿en serio? Es que, ¿A dónde claro, queréis llegar con todo esto? Mira, frente a la máquina del fango, Sergio, creo que merece mucho la pena hacer el ejercicio de explicar qué es eso y por qué es tan burda la manipulación que ha hecho el diario.es. Porque vamos a ponerle nombre. Esas dos informaciones las da el diario.es de Ignacio Escolar, el que, por cierto, ha despedido a Elisa Beni por criticar precisamente lo burda que es esa manipulación. Vamos a ver, el Colegio de Abogados de Madrid, que es verdad que fue una de las acusaciones dentro del proceso de García Ortiz,
organiza a lo largo del año diferentes actividades en las que acude gente, magistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, letrados, abogados del Estado y profesores importantes de Derecho, para formar a los abogados, entre otros a los de oficio, para que garanticen la mejor defensa posible a sus clientes. Ahí pasa una buena parte de la judicatura. Ahí pasa una buena parte de los jueces y, por supuesto, los del Supremo también, y eso le da un prestigio importante a esos cursos. Que utilicen el mero hecho de que 3 magistrados del Supremo acudieron a esos cursos mientras estaban deliberando al respecto, es una cosa escandalosa, porque además, si te fijas, no dijeron qué parte de la acusación era en el titular, para que la gente pensara en manos limpias, para que la gente pensara en hazte oír. Porque si dicen el Colegio de Abogados, hubiera sido ridículo desde el primer momento. Como tampoco creo en especial en el periodismo de investigación, sino en el periodismo de filtración, me preguntaría quién ha filtrado eso y con qué objetivo. Y como sé que al frente del Ministerio de Justicia hay fenómenos como Bolaños y como entiendo que gente dentro de la Fiscalía tampoco se habrá callado o dentro de las asociaciones más proclives al gobierno estarán ahí urdiendo cosas, pues más o menos veo por dónde viene la campaña. Pero es que luego hay otra información que ha salido que es absolutamente disparatada, es todavía más bochornosa y debería dar vergüenza a gente así ejercer el periodismo. Y sobre todo a gente que nos alecciona a los demás sobre lo que es el buen periodismo y lo que son los pseudomedios. Y los que van luego a los congresos de periodismo a hablar de pluralidad y de buenas formas, cuando están haciendo mierda pura. Hablaban de que uno de los magistrados del Supremo había sido el director de tesis del abogado defensor de Alberto González Amador, o sea, que es el abogado de la acusación en ese proceso. ¿Y qué? Una buena parte de los magistrados de este país dan clase en la universidad y algunos son catedráticos también, profesores titulares, y claro que dirigen tesis. Y se fuera a considerar, a revocar uno de esos jueces, a considerar que no es apto para deliberar porque ha dirigido la tesis de tal o cual abogado, se recusarían todos. De ahí la manipulación. ¿Y qué? Que haya dirigido la tesis. ¿Le hace menos apto? ¿Le hace parcial por eso? Pero todo esto va de arrojar dudas sobre el tribunal que juzga a la persona que ha condenado a uno de los Claro, pero jueces. eso es lo que se está haciendo ahora desde la televisión pública. O sea, esas informaciones las han tratado, además de una manera totalmente sesgada, ocultando cierta información para que parezca que lo que tú has dicho antes de hablar de que no es parte de la acusación, en lugar de decir no, es el Colegio de Abogados de Madrid y es algo que hacen todos los años y demás. Claro, pero Sergio, tú te das cuenta de lo grave que es que esta gente, que son los peores periodistas del país, los más manipuladores y además gente cobrando de dinero público, nos estén dando lecciones todo el día de lo que es el buen periodismo y el mal periodismo, y que esta gente haya sido la que ha señalado al gobierno como los buenos periodistas. Cuando un gobierno te señala como un buen periodista, en realidad lo que eres es un palanganero. Eres alguien que le gusta al gobierno. Y puede ser buen periodista, no digo que no, pero si un gobierno te defiende como periodista, eres un palanganero, porque le estás viniendo bien al gobierno. Y un periodista tiene que hacer voto de pobreza. Esto es un sacerdocio. Y hay periodistas que ganan dinero haciéndolo muy bien, pero generalmente esto implica sufrimiento. Implica enfrentarse a un gobierno y al otro. Yo recuerdo, reitero, los palos que nos llevamos del gobierno de Rajoy porque contamos cuando quisieron ocupar la televisión pública y tomar el control de los informativos. Y hemos contado lo mismo cuando gobernaba el PSOE. Esta gente solamente cuenta unas cosas cuando gobierna uno porque sabe que cuando herede el siguiente le va a venir bien, le va a dar tertulias o le va a dar un programa. Y hay programas, imagina, por ejemplo, el programa de Javier Ruiz, por poner un ejemplo, así que se me ocurre, que ya tiene un presupuesto de 9 millones de euros. ¿Cuánto se ha llevado Javier Ruiz de ese dinero? ¿Javier Ruiz iba a ganar tanto dinero en lo privado? ¿Ha ganado tanto dinero en su vida en lo privado? ¿En un mes? Claro, es que viene bien, por eso solamente contamos lo que hace un gobierno. Y esta gente es la que nos da lecciones día tras día de lo que es el buen periodismo. Y eso es escandaloso. Salía Ernesto de Kaiser, dijo que iban a... que se podía abrir una causa penal contra el Tribunal Supremo por precisamente en el Colegio de Abogados desvelar, no sé si recuerdas que también filtraron una información, como un audio, en el que el que estaba dando terminó como con un chascarrillo, como diciendo, bueno, y ahora termino que tengo que escribir la sentencia del fiscal general. Es que es escandaloso. Y entonces decían, ay, mira, no sé qué, y salía Ernesto de Kaiser diciendo que eso era revelación de secretos y que si hubiese un manos limpias de izquierdas podían procesar a ese señor. Muy bien, yo te voy a decir una cosa, y mira, acabo de terminar un artículo para El Independiente en el que más o menos digo por dónde van los tiros.
magistrados del Tribunal Supremo durante este tiempo han sufrido presiones por parte de periodistas. Incluso insinuaciones como cuidado si le condenáis porque os juzgáis el prestigio del tribunal más importante del país. Y periodistas de ese tipo les hemos visto en estas semanas dar lecciones y dar avisos en televisión al tribunal. Y eso ha pasado en España, porque hay periodistas que se han convertido en machacas, en colaboradores. Hay periodistas que han ido a ver a un fiscal para transmitirle que el EIRE quería que adoptara determinada posición, y le pido a la gente que lo busque porque lo va a encontrar en Internet, que le pedían al fiscal que adoptara determinada posición sobre su jefe, porque eso le venía bien al gobierno, al PSOE. Y hay periodistas que han colaborado en eso. Sí. Es que es escandaloso, joder. Es que es pura corrupción. A lo mejor no es delito, pero eso es corrupción. Si haces eso, eres un periodista corrupto. Eres una desgracia para la profesión. Y es que reitero que el gobierno, a la hora de distinguir entre buenos y malos periodistas, cuando este presidente en 2024 lanzó la Carta a la Ciudadanía y el Plan de Acción por la Democracia, el gobierno a estos les eligió como los buenos y al resto como los malos. ¿Has visto lo que acabamos de hacer, no? Porque a los canales de YouTube también les acusa de desinformar. Acabamos de dar la buena información sobre dos mierdas que ha publicado el diario, que son una completa y burda manipulación, y que casualmente le viene bien al gobierno. A ver dónde está la buena y la mala información, porque a lo mejor están engañando a la gente, y porque a lo mejor en cada programa de Javier Ruiz, o de Simen Chaurrondo, o de Jesús Cintora, lo que se hace es despistar al personal y mantenerle dentro de esa disonancia cognitiva sanchista en la que nada es lo que parece, pero en la que todavía están varios millones de personas. Sí, fíjate, estaba ojeando que una señora que he visto yo un par de veces en Espejo Público, que se llama Lorena Ruiz Huerta, habría escrito justo un artículo, ahora mismo, fíjate, dice: los jueces españoles colaboraron con la dictadura de Franco y el sistema de acceso a la carrera judicial ha facilitado que las mismas familias franquistas permanezcan en la judicatura. Es como si hubiesen dado la orden de no, ahora hay que cargar, la judicatura es el órgano más corrupto, más franquista. El otro día estaba diciendo que es que no hicieron la transición, ¿no? Que todos hicieron la transición, pero los jueces, por lo visto, siguen siendo fachas, franquistas, y eres juez, yo creo, de manera heredada, parece, prácticamente. A ver, son absolutamente ridículos y desinformadores. De hecho, es muy curioso porque cuando Félix Bolaños habla de cuándo procede la ley de enjuiciamiento criminal para intentar dar pie o dar aire a su reforma legislativa, la famosa ley Bolaños, omite cosas, yo qué sé, es decir, el Código Civil, si no me equivoco, es del siglo XIX. Yo creo que estaba Isabel II de reina todavía, pero no me quiero equivocar. Y, por ejemplo, aquel famoso artículo sobre la posesión de un panal de abejas del Código Civil y de a quién le pertenece si un panal de abejas está en un determinado territorio, que es lo que siempre ponen de ejemplo los abogados para hacer ver que hay artículos que tienen más de un siglo y están vigentes, pero bueno, se da la circunstancia de que hay algunos que son útiles o que se han dejado de utilizar y no hace falta modificarlos. Pero claro, esta gente, como tiene ese espíritu del socialismo del siglo XXI, que es el del famoso Grupo de Puebla, y reitero, es muy relevante y siempre lo cito y soy un pesado, pero es que en realidad nos guiamos por el mismo espíritu, lo que busca es el cambio de régimen poco a poco. Y Lorena Ruiz Huerta, que si no me equivoco es de Más Madrid o derivados de esas especie de... creo que era diputada en Madrid por Más Madrid, si no me equivoco, Lorena Ruiz Huerta, ¿verdad? Al final, en realidad, forma parte de este grupo en el que nada de lo anterior les vale, porque lo que buscan en realidad, y esto lo dice mucho Alejandro Fernández y lo dice con acierto, lo que buscan es un cambio de régimen. No es casualidad que la pieza más codiciada de todos estos sistemas populistas de izquierda, que es a donde el PSOE se ha ido arrastrando poco a poco, de la mano de un oportunista como Pedro Sánchez, por cierto, presidente de la Internacional Socialista, esta gente lo que busca al final es la reforma constitucional o la anulación de lo anterior para dar paso a un nuevo modelo en el que la arbitrariedad manda sobre el resto. Y a lo mejor España, no tengo ninguna duda, en ese proceso de transición está mucho menos avanzado que en otros lugares del mundo, por supuesto. Es decir, España no es Perú, España no está al nivel, por ejemplo, de la México populista. Pero en España ese proceso ha empezado ya y la gente no se entera. Y todos estos discursos contra el Tribunal Supremo, contra los medios, contra la oposición, contra los sindicatos ultraderecha, contra la acusación popular, eso forma parte de ese procedimiento que lo que busca es la renovación de todo en pos de un nuevo orden, de un nuevo régimen
que a lo mejor ni siquiera se vota, por ejemplo, en un referéndum como una reforma constitucional, porque a lo mejor no hace falta. Y los jueces, el otro día hablaba con alguien de la oposición venezolana aquí en Madrid, me decía, los jueces son la clave. Como logren la reforma o como caigan los jueces, se acabó todo, porque ya entonces el rey es su propio reino. Y después de eso llegan las corruptelas, llega la inseguridad, llega el latrocinio. Ojo, cuidado con eso, que creo que la gente en España no es consciente. Bueno, todo esto también ha ido sucediendo al mismo tiempo que también se conocían las andaduras de Leire Díaz, que es una de las escritoras de investigación periodística probablemente más reputada de este país. Y Leire saltó el escándalo precisamente porque se había dedicado a intentar pues conseguir información de personajes a los que el gobierno no podía controlar y que formaban parte del contrapeso del poder, como podían ser miembros de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, fiscales anticorrupción. Y quiero decir, parece que se han agolpado tantos escándalos que hemos perdido un poco la dimensión de todo esto, y además, como hay que enfrentarse continuamente al ruido de la propaganda que escucho por televisión española. Ahora estoy haciendo un scroll así y estoy viendo a Baltasar Garzón hablando, no, es que esto es increíble, no sé. Estoy viendo Silvín Chaurrondo poniendo, por ejemplo, en las imágenes estas de, mira, le dirigió la cátedra o el máster o el, ¿cómo se llama esto? La tesis se la dirigió al abogado. Entonces, da un poco la sensación como de si esto fuese como una especie de debate, ¿no? De izquierdas contra derechas o de unos contra otros y cada uno, pues... Y el rollo de, no, tío, es que aquí hay una putísima mafia absolutamente descarada, ¿sabes? Y unos señores intentando contarnos cuentos chinos para justificarlos y defenderlos ante todo. Bueno, por cierto, has nombrado al juez Garzón. Es que merece la pena informar frente a las trolas que nos cuentan. El juez Garzón fue inhabilitado. No, porque luego un tribunal de colegas de la ONU o algo así le dijo que en el fondo que había estado bien lo que había hecho. Sí, pero fíjate, yo recuerdo cuando eso sucedió que nos decían, le han inhabilitado porque estaba investigando el franquismo. Y como ya se ha metido con el franquismo ha hecho... No, le han inhabilitado porque le inhabilitaron porque ordenó escuchas sobre las conversaciones en prisión de los abogados con sus clientes. Es decir, por orinarse, así, el juez Garzón, en posición de orinar en el derecho de defensa de unas personas que todavía no estaban condenadas por nada. Que yo no los defiendo, eran unos golfos, pero que reitero, que merecían ese derecho a la defensa constitucional. La justicia europea falló en contra de Garzón, como el constitucional también. Y luego es verdad que el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que no es un tribunal en absoluto, le dio la razón, pero es lo que tú dices, el comité de amiguetes, lo que sea. La justicia europea le quitó la razón a Garzón. Bien, vamos con lo de Leire. Para mí esto, sinceramente, es lo más grave de todo. Sin duda, creo que hay varias cosas graves actualmente, pero esto es lo más grave de todo, incluidas las operaciones empresariales de las que te comentaba anteriormente. Es más grave todavía esto. Lo de Leire es un comando, un paracomando, parapolicial o como se llame, siempre presuntamente digo, en el que había una persona afiliada al partido, una persona que trabajó en correos y que tenían en el radar, una persona que estaba a sueldo de la consultora de Gaspar Zarrías, una persona, Gaspar Zarrías, que fue condenado por prevaricación continuada dentro del caso de los seres de Andalucía, que era de verdad, el número 2 de Manuel Chávez en Andalucía, o sea, no era un cualquiera. Este hombre se montó una consultora en Madrid que la tiene todavía operativa, ya hablaremos próximamente, te prometo, de esa consultora si quieres, pero tenía sueldo a Leire Díez, no era una ajena. Y Leire Díez se rodeó en ese proceso, por ejemplo, de figuras como Pérez Dolcet, que había comprado a Villarejo archivos encriptados que tenía Villarejo con información sensible sobre lo que ellos llamaban las cloacas del Estado. Y ellos querían utilizar esta información, siempre presuntamente, para hacer la guerra pública, para hacer la guerra sucia, tanto a fiscales como a periodistas. Yo no sé si has podido leer, Sergio, el fiscal Estampa, que era el fiscal anticorrupción, grabó una de las reuniones, la reunión que tuvo con esta gente el año pasado.
hace unos meses, perdón, y la ha entregado en el juzgado. Son 3 horas y 14 minutos de grabación. Y ahí aparece más o menos los tiros sobre los objetivos que esta gente perseguía, que no era escribir un libro, era hacer la guerra sucia, un Watergate a lo bestia. Reitero, el Watergate hizo caer a Nixon. Esto es a lo bestia, todavía más fuerte, porque no solamente iba contra el partido de la oposición, iba también contra fiscales y contra jueces y contra periodistas. En esa conversación grabada aparecen nombres de periodistas. En los archivos de Leire aparecen nombres de medios de comunicación. Esta señora no estaba escribiendo un libro. Esta señora es evidente, y lo pongo en condicional, que podría estar presuntamente haciendo una maniobra de guerra sucia porque al gobierno le venía bien para contrarrestar los escándalos que le habían surgido de casos de corrupción, Begoña Gómez, el hermano, Koldo, Ábalos, Cerdán, y él lo quería contrarrestar con información pestilente, sucia, sobre otras de las personas del Estado. ¿Para qué? Pues es muy evidente, para filtrársela a sus medios de comunicación, que hemos visto que están dispuestos a publicar todo. ¿De dónde sale la conversación de la famosa bomba lapa de la UCO? ¿De dónde sale lo de los 2 DNIs del juez Peinado? ¿De dónde sale la información falsa de que la mujer de Núñez Feijóo trabajaba en una fundación que cobraba subvenciones que luego era mentira? Todo era mentira. Eso sale de guerra sucia. Eso sale de ahí. Pero porque son gente, reitero, volvemos al principio de la conversación, son gente que estaba entre lo peor de lo peor. De verdad. De hecho, entre las conversaciones que tiene Leire con el fiscal en cuestión, no solo a lo mejor da pie a pensar que está entre lo peor de lo peor, sino que esa señora tampoco tenía muchas luces por las cosas que le estaba diciendo al fiscal y la actitud que estaba teniendo el otro, quiero decir. Porque sí, hay un momento en el que no hay que ser la persona más, el lápiz más afilado del estuche para darte cuenta que ese señor lo que está haciendo es tirarte de la lengua, sin decir él nada, ¿sabes? Y comprometiendo a la otra parte para que le dé toda la información de lo que estaría haciendo y los objetivos que estaría persiguiendo. Y la otra canta ahí, está ahí, no, bueno, sí, a ver, tal. Es que yo creo como tú, que no tiene muchas luces, Leire, pero, joder, mira, hay una cosa muy curiosa, que es cuando te rodeas de gente poco lista, en el corto plazo te quitan de los problemas, pero en el largo plazo te los generan todavía mucho más grandes. Y es verdad que Leire tenía una cosa, que era determinación. Nosotros contamos en el periódico que esta gente se había montado un despachito en la calle Diego de León 36, en un piso, en el que recibían a empresarios, en el que intentaron, por ejemplo, parar, de verdad, intentaron parar la OPA de BBVA sobre Sabadell. Leire. Entonces ofrecieron información que ellos tenían sobre el BBVA a una persona, un detective, él que era un detective, un tío que tenía una agencia de detectives aquí, para que se la trasladara a un directivo de Sabadell, al presidente de Sabadell o a quien fuera, información turbia sobre BBVA porque no les convenía esa operación. ¿Y por qué no les convenía esa operación? Reitero, España, presuntamente libre mercado, las empresas se mueven, ganan dinero, se ofertan entre ellas, eso se supone que está regulado por las leyes del mercado. Ellos querían parar la operación, ¿por qué? Pues evidentemente porque a Puigdemont no le venía bien que Sabadell, banco catalán, fuera controlado por un banco que tiene la sede en Madrid. Es que estamos hablando de eso. Es decir, nos tenemos que creer que Pedro Sánchez no estaba al tanto de todo esto y que incluso no era el inductor presuntamente, cuando casualmente esta gente, poco inteligente como Leire, pero con mucha capacidad de resolución y determinación, la capacidad de resolución es que no tiene muchas luces, la verdad, porque quien es un poco inteligente baraja las consecuencias, a lo mejor deja de hacer cosas, pero nos tenemos que creer que esta gente actuaba por libre, que estaban escribiendo un libro y que no actuaban de parte de alguien porque sus objetivos eran los mismos que los del gobierno y los del PSOE. De verdad, espero que la gente tome conciencia de cómo, de verdad, la falta de escrúpulos que tienen, porque a lo mejor lo peor del sanchismo está por llegar y estamos por verlo, porque a lo mejor son capaces de alterar cualquier regla del juego, porque se nos está vendiendo todavía como un buen gobierno, cuando son los genios del chanchullo. Y con chanchullos están poco a poco debilitando la democracia. Reitero, ¿qué más tienen que saber? Pero mucho gobierno no hay tampoco, ¿no? O sea, porque la capacidad que tienen de gobernar es nula. O sea, básicamente ahora se basan en sobrevivir y en quedarse ahí y en aguantar el máximo tiempo posible.
Claro, sí. Fíjate que gobernando. Esther Palomeras dijo el otro día en la cadena SER que ella auguraba que habría elecciones, como máximo le daba al gobierno hasta el otoño de 2026. Puede ser, puede ser. Esther Palomera, ¿eh? Es verdad que el legislativo no lo manejan, pero ellos manejan una cosa que es relevante, es la pasta. Mira, hubo gente que advertimos que todo esto del plan de transformación y resiliencia de la Unión Europea que era escandaloso. Cuando tú quieres apoyar a las empresas, realmente lo que haces es rebajas fiscales. Es decir, no te preocupes que mientras dure la pandemia o durante los próximos 5 años no pagas cuota de autónomos o pagas un tipo de IRPF más bajo o no pagas IVA. Pero cuando repartes millones y millones de euros entre los gobiernos, ese dinero se va a utilizar para crear redes clientelares. Y eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Es que ves cada escándalo financiado por fondos europeos que te echas a temblar, pero eso, la culpa en realidad es de quien creó esos fondos. Estos planes Marshall se venden muy bien, pero a la hora de la verdad, en momentos como este, lo que sirven es para alimentar a los gobiernos populistas. Entonces, claro, Pedro Sánchez no gobierna, pero Pedro Sánchez es el que maneja la chequera. Y con la chequera le va engordando sus redes clientelares, les va haciendo promesas y luego ya, pues bueno, pues lanza a gente como los sindicatos a, por ejemplo, llegar a acuerdos para subir el sueldo de los funcionarios durante los próximos años. Cosa que ahora se la puede presentar como un no os preocupéis, que yo soy Pedro y yo acepto que tengáis una subida de sueldo durante los próximos años. O a lo mejor de repente dice que va a lanzar un PERTE de vivienda y el PERTE lo pagan también los fondos europeos, que luego no se construye ninguna casa, pero ya tiene ahí la excusa para hacerlo. Si eso no existiera, este no lo haría. Pero como existe, recurre a todo eso. Y es verdad, no maneja el legislativo, pero de verdad estamos viendo, y sobre todo en esta última legislatura, que aunque seas un gobierno débil, puedes transmitir una imagen de fortaleza y tienes una serie de herramientas a tu favor que son alucinantes. Y a mí eso es lo que me deja un poco preocupado, porque en realidad el camino de la democracia con separación de poderes, el Estado democrático de derecho y la tiranía, es que un tipo se lo proponga. Y este tío no tiene escrúpulos, de verdad. O sea, no tiene es un aventurero, un inconsciente, y se está demostrando que es capaz de todo. Están por un lado, como yo noto, dentro de los que analizan la perspectiva de futuro con Pedro Sánchez, están los que entienden que este señor ya es un cadáver político y que prácticamente tiene poco recorrido y que lo único que está haciendo es dar patadas de ahogado, intentando sobrevivir día a día y tal. Y están los que realmente piensan que puede salirle bien y que de alguna manera, ¿sabes? Como ha llevado haciendo los últimos 7 años, de repente puede dar un golpe en la mesa, puede pasar algo y tal, y de alguna manera poder sobrevivir, incluso estar otros 4 años más. Sí, es posible. A ver, yo no lo tengo tan claro. Yo creo que es muy difícil que resucite a ese espacio que se ha muerto porque le ha quitado la confianza ya. Porque se ha muerto de verdad, vamos. A ver, yo creo que conservan cierta fe, la verdad, porque la estrategia desde el principio de curso la veo clara. Es decir, ellos lo que quieren es tentar a resucitar a la extrema izquierda. Para eso, precisamente, tienen un discurso de extrema izquierda en RTV, porque saben que con esa estrategia de comunicación, que es la de forzar y forzar, recuerda que el curso empezó con aquello de las manifestaciones en la Vuelta Ciclista por Palestina, y que a partir de ahí ellos apretaron el acelerador, pisaron el acelerador, y ahora estamos en un momento de máxima agitación. Hay gente que lo compara con momentos muy turbios de la historia. No lo sé, yo creo que es todo propaganda y que en realidad están muy débiles, aunque tengan la chequera, que eso es lo que les otorga esa sensación de fortaleza. Pero claro, ese discurso, eso de forzar la máquina, lo que les está permitiendo es hacer que el PP no pueda crecer. Es verdad que el PP no pasa de los 150 escaños en las encuestas. Todas las propuestas, como el PP tampoco consigue fijar una línea argumental que yo creo que debería fijarla en las condiciones de vida. Es decir, el PP se tendría que centrar, yo creo, en crisis institucional, condiciones de vida de los españoles. Y en condiciones de vida hablar de los precios, del trabajo, de los sueldos y de la inmigración. Con un discurso pepero. Ellos están en su derecho a defenderlo. Y Vox es verdad que tiene ese discurso más de derecha transgresora. Pero lo que está consiguiendo con este discurso Sánchez es mantener al PP en la barrera de los 150 escaños, y Vox está aumentando en las encuestas de porcentaje
y eso lo que le permite es tener la sensación, tener la llama viva, esa esperanza viva de, bueno, con un Vox fuerte yo puedo apelar a que mi electorado de izquierda me apoye en las próximas elecciones con ese discurso contra la ultraderecha. Y yo creo que en un momento en el que este vea que a lo mejor alguna causa judicial se alarga, no lo creo sinceramente, pero por lo menos que Vox esté alto en las encuestas y el PP bajo, puede ser una buena excusa para convocar elecciones y para intentar forzar la máquina y decir nos presentamos como Frente Popular o como sea contra la derecha, contra la ultraderecha. No lo sé, la estrategia es de como de inflar los dos extremos. Y yo creo que eso en realidad inflama a la sociedad española, porque a mí siempre me llama moderadito y ahora parece que ser centrado es una especie de defecto. Pero yo creo que realmente las sociedades se gobiernan con cierta afán de diálogo entre todos y desde posiciones que no sean extremistas. Yo no sé en qué punto está el extremismo, yo creo que está más bien en la izquierda actualmente. No he visto, por ejemplo, a Vox llamar a reventar a la izquierda, pero sí que he visto a Pablo Iglesias llamar a reventar a la derecha. Entonces yo creo que eso es peligroso, porque en realidad la extrema izquierda, aquí estamos viendo que depende de intereses que también nos perdemos. China, ¿qué tienen en el Caribe? ¿Por qué de repente tanta devoción con Rusia? Hay cosas que nos perdemos, pero creo que el discurso especialmente peligroso actualmente es ese, el que el tablero está inclinado y es la extrema izquierda la que tiende hacia el lado de lo arriesgado. Pero la extrema izquierda, el otro día lo estaba comentando, está en una decadencia bastante fuerte, ¿no? O sea, parece como que el Partido Socialista les habría comido el terreno totalmente y ahora mismo entre Podemos y Sumar no levantan cabeza prácticamente. O sea, claro, Podemos ahora mismo opta al 4% de los votos. Sí, además Podemos va a su aire, va por separado, porque ellos es verdad que habían dicho que en algunas provincias en las que sea difícil ganar un escaño para ellos, a lo mejor había una opción que era la de presentarse en conjunto, tanto Sumar como el PSOE. Estaban barajando opciones, un frente republicano, incluso llegaron a proponer con gente a la que han elevado a los altares como Rufián, que a mí me parece un tipo lamentable, que ahora es como una especie de líder de la izquierda alternativa, moderna, cosmopolita, que es una cosa patética. Sí, porque la izquierda malasaña tiene un nuevo héroe en Rufián. Un tipo con carácter de pueblo que ha llegado a Madrid y se lo está pasando muy bien. Ya está. Se lo está pasando muy bien, Rufián, claro. Yo creo que ahí hay una parte de la izquierda que se identifica. En plan, ellos también quieren ir a Madrid y bailar bachata con Esther Expósito, ¿sabes? Y van ahí. Además, yo creo que he aprendido a hablar porque sabe que hablando de día y de noche se le da uno mejor, siempre, generalmente. Y entonces, claro, en política y con Esther Expósito, pues supongo que con buena labia, pues le irá mejor. Y es verdad que Pedro Sánchez se ha zampado de una parte de ese espacio de extrema izquierda. Pedro Sánchez, para mí, en muchos puntos, como el del desafío a las instituciones, encarna actualmente la extrema izquierda. De hecho, reitero, que es el presidente de la Internacional Socialista. No, pero que si tú haces una línea cronológica de las cosas que defendía Podemos y las cosas que ha acabado incorporando Pedro Sánchez, al final Podemos se queda sin muchas herramientas y sin muchos recursos retóricos que a lo mejor utilizaba hace 7 años. Yo creo que es una en parte de las razones por las que Pablo Iglesias tiene que irse ya a justificar palizas a periodistas, ¿no? Porque rollo de tío, es que lo del lawfare ya me lo ha cogido este hijo de puta, ¿sabes? Es que soy yo el que hablaba del lawfare, soy yo el que venía a decir que los jueces eran franquistas, que tal, no sé qué, y ahora tengo a toda la PSOE sincronizada diciendo lo que yo ya estaba diciendo hace años. Entonces, claro, me da la sensación de que cada vez el espacio que le quedan a esto para ser la izquierda rebelde y radical tienen ya que irse, pues eso, tío, a dar putas palizas a periodistas y decir, bueno, cuando justificó la paliza al chico este del Español, que dijo, es que este se infiltró en un curso nuestro. Porque le había hecho un reportaje al curso de Pablo Iglesias y estaba ahí, me tiene que dar pena, no, venga, hombre. Es que eso es escandaloso, de verdad. O sea, es decir, hay un espacio en la extrema derecha que tiene un discurso xenófobo. Para mí el discurso xenófobo siempre es lamentable. Es decir, no lo comparto. Pero si ves, por ejemplo, lo que están negociando, lo que han negociado de tapadillo el PP y Vox en Valencia, hay cosas como el control de los flujos migratorios, de la reagrupación familiar, han llegado a decir, yo no sé si eso es verdad o no, pero lo han publicado algunos medios. Hay cosas que se han planteado en países como Dinamarca. Starmer está incluso pidiendo en Reino Unido que se revise el estatuto de los asilados para ver si tienen que conceder las mismas condiciones de asilo que se concedían hasta ahora, porque a lo mejor había gente que estaba abusando. No me parece una medida extremista, me parece una medida que cambia algo. Lo que negocian realmente al final son un poco medidas así culturales, de salarios,
pero no me parecen medidas especialmente extremistas. Habrá gente que las considere radicales, es diferente, hay una diferencia entre lo radical y lo extremista, pero no creo que la gran parte de la inmensa mayoría de la derecha esté tan radicalizada como lo que tú dices, como una parte de la izquierda que está justificando que le partan la cara a un periodista porque se metió en un acto contra nosotros y porque en realidad estaba validando el fascismo. Estamos hablando, mira, yo de verdad, o sea, Vito Killer me parece un tipo al que le han dado muchas topas, le han acosado del Congreso, pero convengamos en que es oportunista. Ha visto la oportunidad y está intentando pues, ganarse la vida con un discurso que, bueno, pues yo creo que va poniendo los retales. Cada cual puede hacer lo que le dé la gana, no es el único que lo hace, dentro del periodismo, por cierto. Pero Vito Killer tampoco tiene un discurso no es un fascista. Este chico no es un fascista en absoluto. Pues ya solamente por ir a la universidad a contar que por llevar la bandera de España uno no es un fascista, por oponerse al discurso feminista, por oponerse a lo woke, nadie es un fascista, es alguien que disiente. Un fascista es el que te llama a pegar palizas, o el que llama a la violencia, el que llama al populismo. Pero un tipo así no, pero es un es que fascista. ellos dicen que esos son ellos defendiéndose del fascismo. O sea, Laura Arroyo en televisión española defendía a los que daban la paliza y demás, diciendo, bueno, no darán palizas a periodistas si no van los fascistas a provocar. Y era un poco el discurso que tenían, ya te digo, tertulianos en televisión española, que a mí me hace mucha gracia, por cierto, que Silvia Inchaurrondo el otro día estaba hablando con Keke, diciendo dónde había que poner las líneas rojas, ¿no? En plan, es que yo nunca entrevistaría a nadie de Vox, y decía Silvia Inchaurrondo así como árbitro del periodismo, ¿no? Dice, bueno, es que yo pongo la línea roja en aquellos que vulneran los derechos humanos, o llaman a vulnerar, o tienen un discurso que ataca a los derechos humanos. Y tío, yo te lo digo, yo en televisión española veo a gente, ¿vale?, que les he visto defender abiertamente dictaduras, que les he visto defender la violencia, que les he visto defender agresiones de manera, además, totalmente desacomplejada. Es decir, no tapándose un poco, o como el típico, No. así que es más tercerposicionista, pero en la televisión, bueno, pues se maquilla para entrar dentro de un discurso que pueda ser más o menos digerible. No, esta gente yo les he visto defender auténticas burradas, ¿vale? Y estos señores, sin embargo, nos dicen que lo radical, que lo peligroso está en el otro lado. Mira, hay un ejemplo muy bueno. Porque yo creo realmente que todos podemos hablar y que si tú eres contrario a lo woke o alguien es contrario a lo que tú defiendes, os podéis entrar a hablar, lo comentáis y a lo mejor hasta llegáis a algún punto común. Y ese punto común veis que por lo menos es algo a lo que agarrarse para llegar a pensar, bueno, a lo mejor hablando y no simplemente juzgando al otro antes de hablar con él, a lo mejor así podemos llegar a acuerdos, conversar o por lo menos intentar entender al otro. Si hay una frase que es despreciable, que es aquella de leña al moro. Es terrible, es asquerosa, pero eso más o menos lo tenemos aceptado, 100% aceptado. Pero yo recuerdo en las manifestaciones del 8M del año 2018, 2019, 2020, que se decía aquello de machete al machote. ¿Qué es eso? Es decir, no es un llamamiento a la violencia similar. ¿Por qué uno se considera despreciable y el otro se considera como un lema contra el heteropatriarcado? Es decir, ¿por qué para intentar cambiar lo que tú consideras que es injusto, que el feminismo está en todo su derecho de hacerlo, con más o menos razón, habrá momentos en los que no tenga nada y otros momentos en los que la tenga toda, ¿por qué hay que apelar a la violencia? Y porque ese llamamiento a la violencia se considera legítimo cuando no lo es, y en cambio el otro sabemos que no lo es. En ese tablero inclinado está la gran diferencia. Y por eso creo que nos están advirtiendo de envidia a los ultras, y reitero, mi desprecio a ultras de toda condición, porque me parece una posición errónea, pero nos están advirtiendo de envidia a los ultras los que en realidad están más cerca de ese territorio, que son ellos. Un político de derecha de este país sabe que no debe, aunque lo piense en sus más locos sueños, no debe llamar a reventar a la izquierda. Esta gente ha llamado a reventar a la derecha. Esta gente ha llamado, Pablo Iglesias, a no hacer caso a Europa y a ir hasta las últimas consecuencias en la reforma de la justicia. ¿Qué quiere? ¿Prohibir partidos de derechas? Es que en esta situación estamos. Entonces, quien nos advierte del riesgo de que vienen los ultras, en realidad están en esas posiciones. Y cuando tú creas un aparato parapolicial o una célula como la del Leire para perseguir a rivales políticos, tú te has convertido en un elemento muy peligroso. Tú te has convertido en un ultra, en una persona que no es demócrata, en una persona que sí que está
aplicando técnicas fascistas. Eso es, lo querrás reconocer o no, pero eso es puro fascismo. Bueno, yo es que creo que en España tenemos un problema con los dictadores frustrados, tío. Yo creo que Pablo Iglesias es eso, tío. Yo creo que Pablo Iglesias es... O sea, yo creo que los dictadores son jodidos, pero un dictador frustrado, alguien que estuvo cerca, que creyó que lo iba a conseguir y que de repente se lo quitaron todo y ahora vive resentido en su propio canal. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Sergio? Que a mí lo que más me jode de todo esto es que creo que hay un espacio del electorado que les está siguiendo y está dejando de lado a amigos porque a lo mejor no son de izquierda. Y estoy seguro que hay familias que han dejado, por ejemplo, de hablar de política porque saben que al que no comulga con eso hay alguien de su entorno, de su cercanía, de su simpatía que le considera un fascista. Y eso es muy jodido. Y eso lo están consiguiendo con un discurso en el que están haciendo ver que quien no es de izquierda, es decir, que no está con la revolución, que no está con el sanchismo, con el gobierno justo, con la única alternativa justa del poder, eso lo ha dicho Pedro Sánchez, le han hecho ver que es un mal ciudadano, que es una mala persona, porque es de derechas. Y no, aquí la gente en España tiene derecho a ser de izquierda o de derecha, o de lo que quiera, o de nada. Pero uno no es peor persona por ser de una cosa o de otra. Fíjate, nos han intentado convencer. Bueno, no es al que nos han intentado convencer, pero sí que he visto. Hago yo muchas veces bromas con esto de a favor de lo bueno, en contra de lo malo y todo esto. Pero es verdad que yo creo que han aterrizado en un discurso extremadamente estúpido, que creo que tiene que ver también con cómo ha caído el nivel dentro de los referentes de la política de izquierdas ahora mismo. Y a mí me sorprende mucho ver que, por ejemplo, una Sara Pérez Santaolalla se habría convertido en referente dentro, o sea, alguien que marca la línea discursiva dentro de la izquierda, o Bob Pop, o cosas así, que es como, tío, o sea, parece que cada vez, o sea, que yo, por ejemplo, veía a Ángela Rodríguez Pam y decía, creo que no se puede más bajo ya que esto, decía, complicado, pero de repente dices, es que aparece Sara Pérez Santaolalla y dice, joder, es que esta señora es incluso más inculta y más paleta que esta otra, ¿no? Y parece que no pueden caer más bajo, pero aún así siguen descendiendo. Y ¿sabes qué pasa, Sergio? Que mientras eso pasa, mientras eso sucede, mientras miramos a Sara Santaolalla, se producen movimientos que pasan en un segundo plano, pero los que está la verdadera clave y que van a dar mucho que hablar en el futuro, estoy seguro, y acuérdate de este momento. Ya no te digo el gasto de 2.300 millones de euros para tomar una participación en Telefónica, para cambiar al presidente y para tomar el control. Ya te digo cosas como la operación de Indra, y pongo el acento en esta operación de la que muchos medios no están hablando porque, pues por las razones por las que los medios dejan de hablar de las cosas, vamos a dejarlo ahí. Pero estamos hablando de que en una tarde al presidente del gobierno se le ocurrió mover al presidente de Indra a Telefónica y situar al frente de Indra al frente a uno de los accionistas, que tiene una empresa privada, que es la de los Escribano, que ahora quiere comprar casualmente Indra cuando está presidida por uno de ellos. Es que mientras nos estamos fijando en la tertulia de Ruiz, están pasando cosas por detrás que son las más escandalosas, y que hay mucho dinero en juego y que hay gente que también puede ganar mucho dinero con ellas. En la contratación pública y las operaciones empresariales generalmente está la verdad de todas las cosas. Y yo no digo que haya nada ilegal aquí, reitero, no lo he dicho en ningún momento, porque no me quiero meter en ningún lío de otras cosas. Pero eso es lo inquietante, las maniobras de control de lo institucional, de lo público-privado y de lo privado. Y eso es en lo que están. Y eso yo creo que es de las cosas más relevantes actualmente y de lo que menos se habla porque la gente no sabe y porque la gente al final mira al balcón de Santaolalla. El balcón de Santaolalla. Bueno, Rubén, muchas gracias por pasarte y nada, veremos cómo evoluciona, cómo acabamos este año, porque de aquí todavía falta el mes de diciembre de 2025 que puede ser movidito. Bueno, veremos a ver cómo lo termina. Va a ser movidito, seguro, de diciembre, pero bueno, sobreviviremos, seguro. Oye, cuando quieras me llamas y me paso por aquí. Un abrazo muy fuerte, Rubén. Te mando besos. Chao, chao. Gracias por pasarte.